Como siempre, Roque, bienvenido una semana Muchas más. Muchas gracias, gracias por Paco. acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches. Y bueno, Buenas. un espacio, el de este lunes, que con permiso de los futboleros hoy va a tener protagonismo en otra disciplina deportiva como es el ciclismo, ya que este fin de semana pues se ha disputado posiblemente la que sea la prueba ciclista más importante de nuestra provincia sin duda y una de las más importantes a nivel andaluz y español, como es la quinta edición de la clásica Jaén Paraíso Interior, que comenzaba el pasado sábado con la cicloturista o una cicloturista que consiguió aunar en Úbeda a en torno a 800 corredores. Sí, efectivamente, ha sido en esta quinta edición, pues 3 días de ciclismo que hemos tenido y la verdad es que ha sido completamente, el tiempo parece ser que ha acompañado. Y la primera fue la carrera de gran fondo no competitiva, en torno a 800 corredores se dieron cita allí en la línea de salida en el Hospital de Santiago y bueno, donde iban encabezados por todos estos cicloturistas que han venido de toda Andalucía, llegado de toda Andalucía, pues resulta de que iban equipados, vamos, iban encabezados por dos grandes ciclistas de renombre a nivel nacional, como es el caso de Manolo Beltrán y Luis Ángel Mate. Y bueno, fueron 154 kilómetros los recorridos y con 25 kilómetros de este rato entre olivos y la verdad que fue completamente un éxito deportivo por parte de todos los aficionados que hay del mundo de la bicicleta y aparte de eso también hay que destacar que bueno, una vez finalizada la prueba, que fue en torno a las 4 horas y media de duración que llegaron los primeros clasificados, bueno, clasificados no, los primeros llegar en línea de meta, pues le dieron una medalla conmemorativa de esta quinta edición en la carrera de gran fondo no competitiva y la verdad es que fue completamente fue un gran éxito. La verdad es que sí, que también uno de los invitados yo creo que más esperados del día, que fue el sol, ¿verdad, Roque? Sí, También acompañó, hizo un día como llevábamos muchos días sin verlo, valga la redundancia, porque llevábamos mes y medio que no paraba de llover y parece que se acercaba al ciclismo y dijo al sol de salir a acompañar también a estos en torno a 800 corredores que, como bien decía, participaron el sábado en la prueba que abría boca sí. para ya lo que se venía el resto de días. Para daros más detalles de esta primera cita con el ciclismo del fin de semana, os dejamos con una noticia que nos amplía nuestro compañero Manuel Jesús Villacaña. El sol, tan añorado en este tren de borrascas que ha pasado por Andalucía en enero y febrero, fue el gran protagonista en la ciudad patrimonio de la humanidad de Úbeda este sábado, calentando al millar de inscritos en la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior, que pudieron disfrutar de una fantástica jornada de cicloturismo este sábado 14 de febrero. Los caminos de Olivos mostraron toda su dureza y toda su belleza en el evento patrocinado por la Diputación de Jaén a un amplio pelotón de cicloturistas venidos de los 4 puntos cardinales de la geografía española y de toda Europa. Una auténtica fiesta del ciclismo que continuó el domingo con la disputa de la Copa de las Naciones UCI juvenil y femenina y que culminó el lunes con la clásica Jaén Paraíso Interior masculina. Llegó el día, muchas gracias, hemos arrancado súper bien, hemos arrancado con todo el mundo súper contento, con los caminos perfectos, muchísimo trabajo de la organización, del Ayuntamiento de Úbeda, de la Diputación Provincial, para que estuviera todo perfecto. Anoche Úbeda fue una fiesta ciclista, hoy va a volver a ser, con toda la gente celebrando aquí el Puente de los Enamorados, todos los hoteles están llenos al máximo. Quiero recordar que nosotros como la organización hemos tenido que desviar a mucha gente a Jaén, porque ya los cicloturistas tenían todos los hoteles de aquí de Úbeda cogidos, y en lo deportivo hemos pasado una mañana genial, una mañana en la que tanto ciclistas masculinos como femeninos han vuelto a salir en bicicleta, han vuelto a ver el sol y han vuelto a disfrutar, y ya con ganas de la reunión de esta tarde para la prueba de mañana femenina y la reunión de pasado mañana para la masculina, y enseñar a todo el mundo
dónde vivimos y qué somos. Y hoy en concreto, por hacer una primera valoración, pues contento por esa gran participación de la gente y especialmente por esos reconocimientos que demuestran el cariño y el detalle de la organización. Yo quiero agradecerles a ellos el trabajo, a Pascual, a Magdalena especialmente, porque obviamente permiten que se haga una prueba que tiene un ámbito positivo, una repercusión muy positiva a la ciudad de Úbeda. Me refiero no solo en términos económicos y turísticos, sino también sociales y promocionales, ¿no? Permitiendo que esta prueba sea la gran ventana al mundo. Vamos a estar en más de 180 países conectados y eso tiene un rédito, que también, por cierto, y quiero destacarlo en la jornada de hoy, es muy positivo para el campo jiennense, porque nos sitúa en el epicentro del mundo como mayores productores de aceite de oliva del mundo y el protagonista absoluto en todo el ámbito de promoción que estamos desarrollando con esta prueba es el olivar, es nuestro paisaje y es de lo que nos sentimos precisamente enormemente orgullosos. Son acciones que sin duda alguna pues la administración no podría pagar por sí sola precisamente esa acción promocional que se desarrolla desde la clásica Jaén Paraíso Interior. Como han podido ustedes ver, pues los aficionados a este deporte también pasaron por tramos ya míticos de esta prueba, como son Valdelvira, Juan Caballo o en torno al anejo de Santa Eulalia de Úbeda, citas de este rato que son lo más llamativo, esos caminos de tierra que le hemos dicho de toda la vida aquí para ir al campo, ¿no? Que se han adaptado y se ponen en buenas condiciones para que puedan pasar los ciclistas durante estos días. Y la verdad es que todo un espectáculo el que se ha vivido con esta prueba, a la que siguió la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior, una prueba también muy esperada en el que muchas profesionales, porque ya, aunque son muy jóvenes, son ya profesionales del ciclismo, también se dieron cita en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sí, efectivamente, ayer domingo pues se celebró la Copa de Naciones, la prueba internacional Junior, donde hubo una participación de 76 corredoras junior en un circuito de 75 kilómetros con 3 tramos de extrarrato. Y bueno, estuvo ahí también antes de comenzar la prueba Fran Lozano en el corte de cinta con 9 equipos participantes y varias selecciones juniors que llegaron de distintos países, como llegó, por ejemplo, la selección de Portugal, estuvo la selección española, estuvo la selección inglesa, estuvo también una representación precisamente de Lituania, de Bélgica, hubo de bastantes países, ¿no? Pero lo más bonito de todo esto es la dureza del trazado y del circuito, porque la verdad es que fue muy dura, hubo algunas que otras caídas, que las imágenes las tenemos también en pantalla, se pueden ver de que hubo alguna que otra caída y también cómo llegaron las chicas, porque son juniors, pero la verdad de todo esto fue cuando llegó a línea de meta la lituana Auguste Mikutete, es que del club Grove de Lituania, que bueno, le sacó perfectamente, la que se llevó la doble aceituna de oro, y la corredora cruzó la meta a 23 segundos de ventaja sobre Alejandra Neira de la selección española y Mirari Gossi a 35 segundos de la primera clasificada, las dos de la selección española. La verdad es que fue una sorpresa muy grande para Alejandra Neira, porque al cruzar la línea de meta creía la chavala, la corredora, de que había ganado la prueba. Y fue gracias a nosotros, precisamente un compañero de Diario Marca, el que le informó diariamente que había ganado la lituana. La verdad es que fue una decepción enorme porque ella no esperaba esa... En ningún momento se dio cuenta de que la lituana iba por delante, y cuando llegó la línea de meta, bueno, pues los brazos en alto, creyendo que había ganado, los aplausos y demás de la selección española y todo el público en general, pero la decepción fue cuando le comentaron que había quedado en segundo lugar.
Pues una pena, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que dieron la cara, Sí. demostraron el arrojo que tienen las corredoras españolas también y dos de las nuestras en el podio de una prueba tan dura como venimos diciendo, como es la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior. Esta prueba que por segundo año consecutivo se celebra en Úbeda, también al amparo o en torno a la clásica, que es la Sí. prueba principal, y por la que se ha hecho famosa esta prueba, no solo, como decíamos al inicio, a nivel andaluz o a nivel español, sino ya en todo el mundo, porque cabe recordar que esta prueba se ve en directo en muchísimos países del mundo y cuenta con millones de espectadores, lo que hace grande a esta cita con las dos ruedas. Como anteriormente en la cicloturista, pues vamos a ver también un reportaje de la mano de nuestro compañero Manuel Jesús Villacaña. La lituana Auguste Mikutite Grovels Wettersley R&D conquistó este domingo la segunda edición de la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior, patrocinada por la Diputación. Escapada desde el primer camino de Olivos, Mikutite logró imponerse en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda con 23 minutos de ventaja sobre Alejandra Neira de la selección española, que venía remontando desde atrás, y 35 minutos de diferencia sobre la también rojigualda Mirari Govci, quien había compartido fuga con la lituana. 76 ciclistas tomaron la salida en la segunda edición de la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior, disputada este domingo 15 de febrero. Frente a ella es un recorrido de 75 ondulados kilómetros con salida y meta en el Hospital de Santiago de Úbeda, con una primera mitad disputada íntegramente sobre asfalto antes de dejar paso al Esterrato. 3 caminos de Olivos estaban destinados a decidir la carrera: el técnico Juan Caballo, el novedoso San Bartolomé y el exigente Mar de Olivos, que precedía a una ascensión final de 3 kilómetros de vuelta a la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. La carrera quedó sentenciada en favor de las 3 en cabeza en San Bartolomé, creciendo su ventaja hasta 1 minuto 10 segundos. Sería en el Mar de Olivos donde el ritmo de Mikutite en el repecho de este último y decisivo camino de Olivos haría ceder primero a Govci y luego a Howell. A sus espaldas demarraban las dos grandes favoritas a priori, Alejandra Neira de la selección española y María Okrusinska, Grovels Wettersley R&D, con la gallega dejando atrás a la polaca y rebasando tanto a Howell como a Govci. Sin embargo, a Neira le faltó terreno para atrapar a una irresistible Mikutite, que alzó los brazos en la meta de Úbeda, logrando así llevarse a casa la doble aceituna de oro. It's incredible. I can't believe this. It's like a dream, my dream. Like I don't know. It's really much means to me. Like it was really hard to chase 2 girls because it's like really hard to bridge to them, and I did it. I don't know. I'm first was. Like I'm going first, and I like looking back and saw that the girls are like dropped. So it's, oh my God, I can't believe. Bueno, la verdad yo creo que ha sido para la selección un día pues bastante caótico, pero bueno, al final el resultado pues ha sido todo lo contrario, un gran resultado. Una pena haber hecho segunda y tercera, pero y no haber conseguido la victoria. Pero bueno, yo en el segundo tramo de este rato, al empezar el tramo, pinché y continué pinchada hasta que encontré a mi compañera Yuna Jiménez, que bueno, ha tenido un gesto increíble conmigo, dejándome su bici, y bueno, después también ha pinchado a Zubelia, y bueno, Mirari Govci iba en la fuga, y después en el tercer tramo de este rato ha habido una caída en la que se han visto involucradas varias corredoras, entre ellas mi compañera Aitana Gutiérrez, que bueno, espero que todas las corredoras que se han caído estén bien. Y yo me he escapado con María Okrusinska y veía a Mirari a lo lejos, pensaba que Mirari era cabeza de carrera, y fui esperando un poco para intentar que la que consiguiera la victoria fuera Mirari. Al final solté a María Okrusinska, pero como venía muy cerca, tuve que adelantar a Mirari, pero no sabía que la corredora lituana estaba en cabeza de carrera, entonces a lo mejor si lo hubiera sabido hubiera jugado de otra manera mis cartas, pero bueno, igualmente muy contenta, y sobre todo felicitar a Mirari por el carrerón que ha hecho. Bueno, yo creo que hemos tenido un buen trabajo como equipo, hemos sabido controlar bien la carrera entre todas,
y bueno, la verdad que he tenido buenas sensaciones. Al principio sí que me ha costado un poco encontrar mi ritmo, pero bueno, bastante bien. Yo creo que hemos demostrado que somos un buen equipo y a seguir. Bueno, al ser la primera carrera de la temporada no sabes cómo te vas a encontrar. Sabía que venía en un buen estado de forma, pero tampoco quería confiarme, ¿no? Porque al final todos venimos preparando bien las carreras, entonces pues bueno, ha sido también conocer un poco cómo están las demás y pues bueno, yo creo que estoy bien, entonces a seguir. Sí, a mí me gusta el ciclocross y estos caminos de este rato se me dan bastante bien. Yo creo que es una carrera muy entretenida y dura que pone a cada uno en su sitio, ¿no? Al final esa dureza, pues quieras o no, te acaba llevando a tu sitio, entonces la verdad que me parece una carrera muy interesante y muy bonita. Desde el Ayuntamiento de Úbeda estamos muy satisfechos por el desarrollo de la clásica Jaén Paraíso Interior, una prueba internacional de primer nivel, y además por el hito tan importante de conseguir que el mundo del deporte femenino tenga presencia hoy en Úbeda desde una perspectiva internacional, con esta Copa de las Naciones del circuito UCI, y que forman 16 equipos que se desplazan desde distintos puntos de España y también gran parte de Europa, y queremos destacar la presencia de la selección femenina junior de España, pero también de Portugal, entre otros muchos equipos. Y tras este repaso a la Gran Fondo, la verdad es que una prueba espectacular, como decíamos, que contó con muchísimas corredoras de muchas categorías, selecciones llegadas desde toda Europa. Pues la cita principal, el plato fuerte, no llegaba hoy lunes. Hace un rato terminaba esta prueba en la que ha habido una pequeña sorpresa, ¿no, Roque? Porque el principal favorito, que era Pidcock, o Iván Romeo. O Iván Romero, pues la Uno verdad, de los dos. La verdad es que uno de ellos sí ha llegado al podio, pero no han terminado llevándose el gato al agua ninguno de los dos. En fin, como les digo, el idilio del equipo UAE Emirates con los caminos de tierra andaluces continúa, y es que en una tarde marcada por el viento moderado y el polvo dorado de los olivares, el belga Tim Wellens se ha alzado con la victoria en la quinta edición de la clásica Jaén Paraíso Interior, tras completar una cabalgada en solitario que ya forma parte de la joven pero intensa historia de esta prueba. La carrera de 154,2 kilómetros con salida y meta en Úbeda comenzó a seleccionarse tras el paso por el sector de Vandelvira. Sin embargo, el movimiento definitivo nació a falta de algo más de 60 kilómetros para su conclusión. El potente bloque de UAE Emirates y XRG tensó la cuerda en el exigente tramo del Mar de Olivos, donde Wellens, acompañado inicialmente por Mark Donovan, logró abrir el hueco que rompería el pelotón. Poco después, Wellens decidió que no necesitaba compañía, lanzó un ataque seco y contundente que nadie pudo seguir, iniciando una crono individual contra un grupo de perseguidores de altísimo nivel. A pesar de los esfuerzos de nombres propios como Pelo Bilbao o Maxime Van Gil, la renta del belga se consolidó por encima del minuto, resistiendo incluso un pequeño susto a 16 kilómetros de la meta. Tras el imparable Wellens, que cruzó la meta con un tiempo de 3 horas 29 minutos 31 segundos, la batalla por las plazas de honor se resolvió al sprint en las calles de Úbeda. Pidcock, favorito en el día de hoy, demostró su punta de velocidad y su pericia técnica para hacerse con la segunda posición a 48 segundos del ganador, mientras que Jan Christen completó el gran día de su equipo cerrando el podio tras aprovecharse de una caída de Maxime Van Gil. Con este triunfo, Wellens suma su 42 victoria profesional y sucede en el palmarés a Mikhail Kwiatkowski, consolidando a la clásica Jaén como una prueba donde solo los más fuertes logran levantar la ansiada aceituna de oro. La verdad es que, Roque, es una prueba de muchísimo nivel, donde se ha visto de todas las imágenes que nos mandaban los compañeros de la organización. Se ha visto tropezones, caídas, incluso el propio Tim Wellens ha estado a punto de irse al suelo. Una prueba complicada. Los tramos de los caminos de Olivos, el Esterrato que mencionamos, ha sido muy duro en el día de hoy, tras mucha lluvia. La verdad es que es una sorpresa que estén los caminos en el estado en el que se encuentran, porque la verdad es que por donde han pasado están en muy buen estado los caminos, pero de todas maneras una prueba dura. Muchísima dificultad la que han tenido los 238 corredores que han participado, de 10 países distintos, 17 equipos, 5 equipos de la UCI.
La verdad es que un ramillete de ciclistas a nivel internacional, que lo estamos viendo precisamente en el Giro de Italia, o en la Vuelta Ciclista a España, o en el Tour de Francia, y la verdad es que los favoritos, al parecer, se han quedado completamente en tierra, se han quedado en puerta, y la sorpresa, pues como ha dicho nuestro compañero Paco, es el que le ha dado el belga. Y bueno, 154 kilómetros con muchísima dificultad, 6 tramos de extra rato, una gran dificultad sobre todo en el Juan Caballo y aparte de eso en el San Bartolomé, una dificultad enorme sobre todo por las aguas caídas y las lluvias caídas en estos últimos días que hemos tenido, este torrencial de lluvia, y bueno, parece ser que ha abierto lo que es claro en el cielo para que estos 3 días pues, se pueda disfrutar del ciclismo. La verdad es que sí, que un día redondo, con sorpresa, igual que pasó en la edición del año pasado, ¿no? Que al final el vencedor no era el favorito, por decirlo de alguna manera, y este año pues se vuelve a demostrar que aquí se viene a sufrir a esta prueba, que es una prueba muy dura, en donde no por ser el mejor, entre comillas, ¿no? Pues se termina uno llevando el gato al agua, porque hay mucha gente que viene a competir y a luchar por este triunfo, por esta aceituna de oro, sí, que reconoce al ganador de esta prueba. Tenemos a Lutsenko o a Pogačar, que son los ganadores anteriores, y bueno, y esta vez pues han venido gente como Thomas Pidcock, que es de Inglaterra, que era el favorito, el claro favorito, pero al final se ha quedado en segundo lugar. Se ha quedado con la miel en los labios y nunca mejor dicho, la verdad es que sí, pues como hemos hecho anteriormente, les dejamos con la noticia de mano de nuestro compañero Manuel Jesús Villacañas para ampliarles la información de esta prueba. La ciudad de Úbeda ha sido el epicentro de la 5ª edición de la clásica Jaén Paraíso Interior, una prueba que en solo 5 años se ha consolidado como un referente del calendario ciclista mundial. El ciclista belga Tim Wellens del UAE Team Emirates XSG se alzó con la victoria en una jornada marcada por el éxito de participación y el impacto económico en la provincia. El corredor belga y actual campeón de su país, Tim Wellens, se impuso en la meta de Úbeda con un tiempo de 3:29:31. El podio de alto nivel internacional lo completaron el británico Thomas Pidcock a 48 segundos y el francés Benoît Cosnefroy a 1 minuto y 4 segundos del ganador. La competición contó con un pelotón de 119 corredores de 17 equipos procedentes de 10 países. Debido a las inclemencias meteorológicas, el recorrido final fue de 154,2 kilómetros, con 2,4 kilómetros de desnivel, que incluyeron 23,8 kilómetros de esterrato. Tras transitar por municipios como Arquillos, Linares, Ibros, Canena y Rus, la carrera se decidió en un circuito final de 34 kilómetros con meta junto al Hospital de Santiago, donde el vencedor recibió la aceituna de oro, un trofeo artesanal de alfarería Tito. Tanto el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, como la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, destacaron la rentabilidad de un evento retransmitido a más de 180 países. Los datos de ocupación hotelera reflejaron establecimientos completos durante el fin de semana y el lunes, no solo en Úbeda, sino en las comarcas limítrofes y la capital jiennense. La alcaldesa Antonia Olivares agradeció el apoyo de la Diputación Provincial, que financia aproximadamente el 95% del evento, subrayando la oportunidad estratégica que supone para el desarrollo local. Por su parte, Francisco Reyes calificó a Jaén como un paraíso para la bicicleta, recordando que esta prueba forma parte de un intenso febrero ciclista que continuará con la Vuelta Ciclista a Andalucía y la Andalucía Bike Race. Yeah, I'm very happy to have the victory here in the end. Like you say, many times I was close. I participated in all the editions. It's a race I really like to come, like the off-road, and today was my day, so everything went perfect. The tactical team was clear. We come here with the strongest team of the race, maybe not the strongest rider, but we had to use the strong team, which means we always had to have one rider in front and that the rest of the teammates could wait in the back. So I went pretty early and I wanted to go alone. First I had Donovan, it was not easy to drop him.
and then I did a long TT until the finish. I always could keep pushing on the pedals. My power was super good, and I never I could continue my tempo. But like I say, made a mistake. My team was super strong today, which I can be very happy about. I think I felt okay, but yeah, the days in Murcia were not ideal with the cancellation of races, travelling around and everything. So nice to get a good race in the legs now before Ruta next week or this week. And yeah. Tras este repaso por parte de nuestro compañero Manuel Jesús Villacañas de la jornada más importante de estas 3 que se han disputado de ciclismo en Úbeda, con salida y llegada en la ciudad Patrimonio de la Humanidad, pues esta prueba, patrocinada por la Diputación de Jaén un año más, que se consolida como una de las citas más importantes del calendario a nivel internacional. Dejamos aquí ahora sí el ciclismo, tras este repaso, como les decía, a todo lo que se ha vivido en torno a la clásica Jaén Paraíso Interior, para hablarles de fútbol, comenzar nuestro habitual repaso a la actualidad futbolística y, como no puede ser de otra manera, comenzamos viendo qué ha pasado en Tercera Federación. Una nueva jornada encabeza la clasificación el Mijas La Laguna, seguido por el Motril y el Unión Deportiva Torre del Mar. De los conjuntos de nuestra provincia, el mejor colocado es el Torredonjimeno, que marcha quinto, cerrando los puestos de playoff con 3 de ventaja sobre el séptimo. Décimo encontramos al Porcuna, duodécimo al Martos, y ya en la pelea por la salvación se encuentra el Atlético Mancha Real, y como farolillo rojo nos encontramos una jornada más al Club Deportivo Torre Perogil. Precisamente estos 2 últimos equipos protagonizaron el derbi provincial de la jornada en la categoría, con un nuevo revés para el conjunto de nuestra comarca. Aunque en la tabla que están viendo ustedes ahora mismo no lo señale, ahora mismo el Atlético Mancha Real, no por arrastre, también estaría metido de lleno en el descenso, y el Torre Perogil, con esto que les digo, con los arrastres, pues a esta altura de temporada, con 11 puntos solamente, la verdad es que lo tiene muy negro para conseguir mantener la categoría un año más. Como les digo, nos centramos en el duelo que enfrentó al Atlético Mancha Real y al Club Deportivo Torre Perogil. Un duelo con sabor muy malo para los de nuestra comarca. Exactamente, el duelo se lo llevaron los manchegos. El conjunto manchego por 3-0 le ganó el Atlético Mancha Real Torre Perogil. Y decir de que de los 13 partidos que restan, que quedan, para finalizar la temporada con 39 puntos que hay en juego, decir que el conjunto del Torre Perogil no tira la toalla, ya son 4 partidos consecutivos perdidos, y decir de que el conjunto del Torre Perogil se ha reforzado en esta última semana con otras 2 incorporaciones, aparte de Razak, el portero, se ha incorporado con Alex Santana, un delantero, y Boateng, que viene del Pozo Blanco, que ha sido del Granada Club de Fútbol. Bueno, pero estos 3 jugadores de momento le están dando un poquito de más aire, sobre todo en el tema ofensivo, pero esto no quita de que el conjunto del Torre Perogil pues tuvo de nuevo pues un mal partido en Mancha Real. No le salieron bien las cosas, se le torcieron completamente, sobre todo en el primer tiempo, porque en el primer tiempo ahí donde se fraguó completamente la derrota del conjunto del Torre Perogil. El equipo de Loren Morón de nuevo salió completamente derrotado por un 3-0, que no es lo que ocurrió durante a lo largo del encuentro, lo que esta derrota tan abultada o abusiva de 3-0 ante los méritos contraídos de uno y otro equipo, porque el conjunto del Sporting de Torre Perogil, que lo tuvo muy bien, que salió muy bien decidido, que tuvo al Atlético Mancha Real, tuvo hasta incluso dominando, conteniendo la posesión del esférico, pero llegaba Juanma Espinosa al minuto 15 para establecer el 1-0 en un lance que prácticamente sorprendió a la defensa del conjunto del Torre Perogil. Sobre todo Razak no pudo hacer absolutamente nada para evitar el primer tanto manchego. A partir de ese instante, bueno, pues se le torcían malas cosas al conjunto del Torre Perogil,
con la expulsión por roja directa del jugador Luis Lara en el minuto 39, y con 1-0 en el marcador y con un jugador menos, llegaban a la recta final de este primer periodo, cuando de nuevo Pollo en el minuto 43 establecía el 2-0. 2-0 y jugando con un jugador menos. La verdad es que las cosas se le pusieron cuesta arriba al conjunto de Loren Morón, y el Torre Perogí en la segunda parte lo intentó el todo por el todo, no le salieron absolutamente nada las cosas. El conjunto de Loren Casa sale precisamente de los puestos de descenso con estos 3 puntos, pero en la recta final de este segundo tiempo, ahí estaba en el minuto 76 Pedro Corral para establecer desde los 11 metros, desde el punto de penalti, el definitivo 3-0 a favor del Atlético Mancharreal ante el Sporting de Torre Perogil. La verdad es que lo tiene bastante difícil el conjunto de Torre Perogil, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas 13 jornadas, aunque lo van a intentar todo por el todo, pero la situación es caótica y sobre todo muy difícil. La verdad es que ahora mismo está el Torre Perogil prácticamente ante un punto de no retorno. O empiezan a llegar los resultados o se puede ir olvidando de intentar mantener la categoría. Hay que ser realistas, ¿no? La situación, la temporada no está acompañando, los resultados no están terminando de llegar en ningún momento, y como bien decía al inicio, Roque, estas 4 derrotas consecutivas pues no ayudan en lo más mínimo a paliar una situación muy precaria, la del conjunto torreño, que este año, por lo que sea, pues no ha conseguido dar con la tecla. Y como en años anteriores decíamos que su estadio era un fortín, pues este año no lo está siendo tanto. Era una de las fortalezas, sobre todo en casa, donde se mostraba intratable el conjunto rojillo, y este año pues no llegan los buenos resultados ni dentro ni fuera. Pues, ¿qué decir? Que necesita 14 puntos para salir del descenso. 14 puntos. Directo. Ni más ni menos. 14 puntos. En 13 jornadas. Es que los números, ya lo mire uno como lo mire, pues la verdad es que está muy negro para el Torre Perogil. Esperemos que cambie la imagen del conjunto de cara a final de temporada y ver si pueden... Que no tiren la toalla y que compitan y que hagan todo lo mejor posible, sobre todo de cara a la afición. Claro, eso es lo que iba a decir. A ver si son capaces de darle un susto a alguno de los competidores por la salvación. Dejamos aquí al conjunto torreño tras este repaso al ciclismo, y ahora el inicio de nuestro repaso al fútbol. Nos vamos a tomar unos minutitos para publicidad y enseguida volvemos aquí en Deportes 9, continuando analizando la actualidad deportiva y futbolística de nuestros equipos y de nuestra comarca. Hasta ahora. Continuamos nuestro repaso a la actualidad futbolística en nuestra comarca y nos centramos ahora en División de Honor. Este grupo segundo de División de Honor andaluza, en el que continúan al mando el Loja Club Deportivo, seguido por el Atlético Marbella y el Club Deportivo Cantoria. De los conjuntos de nuestra provincia, el Villacarrillo sufrió la derrota, posiblemente una de las derrotas más duras de la temporada, frente al Málaga Junior, mientras que el Baeza consiguió una importante victoria frente a un rival directo como es el Casa Bermeja por 3-1, como ven ustedes, en un triunfo que, aparte de insuflar ánimo al propio equipo y a los aficionados, pues los deja, como decía, fuera de los puestos de descenso al Baeza ante un rival directo como es el Casa Bermeja. Comenzamos precisamente por hablándoles de este partido, de la importancia del choque entre el Baeza y el Casa Bermeja, que como nos ven ustedes, con 18 puntos sale por fin del descenso, en el que está metido de lleno, eso sí, el otro conjunto de nuestra provincia, el Villacarrillo, que ahora pues está a pocos puntos de la salvación, pero lo tiene complicado. Lo tiene muy complicado. Pues sí, estuvimos en el Estadio Municipal de Baeza y vemos al Baeza Club de Fútbol contra el conjunto malagueño del Casa Bermeja. Partido muy bonito, muy disputado, muy bien llevado por el
por el técnico Chico, que ahí la verdad es que me dio mucha alegría de verlo, y la verdad es que le deseamos mucha suerte. Y bueno, nos vio ayer colegiado grabando a pie de campo y llamó al delegado para que nos dieran un peto, y no me hizo falta el peto, porque le dije prácticamente voy a estar aquí hasta que el Baeza marque un gol y me voy. Y eso fue lo que ocurrió. Además se lo dije claramente. Y es que empezó el conjunto del Baeza también jugando, trenzando, llevando el balón, que el mejor jugador del conjunto del Casabermeja era precisamente el jugador Junior. Y este jugador, la verdad es que trenzaba, llevando muy bien el juego en el centro del campo, y era espectacular. No había jugador que se lo... Pero había una defensa extraordinaria en el día de ayer, por parte del Baeza Club de Fútbol, que a mí me encantó el defensa Jero, y estuvo espectacular la defensa del Baeza Club de Fútbol, muy seria con José Domingo, y un juego vertical, un juego muy bien llevado por banda. Y precisamente todo esto que le estoy diciendo fue lo que dio origen al primer tanto de la tarde, que fue en el minuto 13, una jugada por banda derecha, muy bien llevada, la cogió Virgilio, ese gran jugador que ha militado en la fila del Sporting de Torreperogí, que es procedente del Bailén 1808, y es la incorporación última que ha hecho el Baeza Club de Fútbol. Y qué bien lo hizo Virgilio en el vértice derecho del área del Casabermeja, cuando ante la media salida de Juan Pajuelo, que es el portero del Casabermeja, no pudo hacer absolutamente nada para evitar, con un disparo cruzado de Virgilio, para anotar el primer tanto de la tarde, porque ahí fue la primera ocasión que llegó, con una falta al borde del área, y un defensa evitó lo que podía haber sido el 1-0, pero llegaría con ese gran gol de Virgilio. En pleno apogeo del conjunto del Baeza para intentar llevar y materializar el segundo tanto, porque llegaban con gran facilidad el conjunto del Baeza Club de Fútbol por banda, y fue un duelo perfecto por la permanencia y sobre todo de tú a tú. Pero ahí estaba el conjunto del Casabermeja, el equipo de malagueño, que a través de una falta dudosa dentro del área, que el colegiado pitó con pena máxima contra el Baeza, minuto 30, ahí estaba Montero para establecer el empate a 1 desde los 11 metros, y de penalti marcaba el conjunto malagueño, 1-1. Pero con todo esto y el buen juego que había hecho el desplegado el conjunto del Baeza, se fueron al descanso en la segunda parte. Ojo, porque fue completamente de color rojillo. El Baeza Club de Fútbol fue dueño y señor del segundo tiempo. El conjunto del Casabermeja no podía frenar el juego ofensivo del conjunto del Baeza Club de Fútbol. Y ahí estaba uno de los jugadores destacados, Lobo, en el minuto 56, libre de marca, marcaba un bonito tanto, que era el 2-1 para el Baeza Club de Fútbol. Y ojo, unos minutos más tarde, Edu Olea, en el 61, marcaba el 3-1 definitivo. Una gran victoria, un juego estelar del conjunto del Baeza Club de Fútbol. Lobo, Virgilio, Ángel y David Estrella, que prácticamente me encantaron el juego que desplegaron. Y bueno, el Baeza Club de Fútbol, ahí vamos a ver perfectamente el gol de Virgilio. Qué bonito tanto, introduciéndose, metiéndose en el área, y está cruzando el esférico para establecer ese 1-0 y la goleada del Baeza Club de Fútbol 3-1 ante el conjunto del Casabermeja, un equipo que prácticamente se puede decir que lucha también por la permanencia junto con el Baeza Club de Fútbol. A la espera, vamos a ver el Baeza Club de Fútbol, le damos mucho ánimo, así se lo decía yo a Chico ayer, de que aparte de ganar
ayer ante el Cansabermeja, hay que hacerlo el próximo fin de semana en el Estadio de los Manantiales ante el conjunto de la Laurín de la Torre, porque es un rival directo y aquí ya se le ganó por 4-0. La verdad es que si importante era el partido este fin de semana, igual de vital puede ser el del fin de semana que viene, ¿no?, frente a la Laurín, en un choque por la parte baja de la tabla. Y si el Baeza consigue ganar ese partido, pues hunde más a la Laurín, al equipo malagueño, y coge más oxígeno, si cabe, de cara a una posible salvación a final de temporada. 3 puntos importantísimos los de este domingo, además demostrando y jugando bien al fútbol en casa frente a la afición del Baeza, y yo creo que un triunfo para marcar un antes y un después de cara a mantener la categoría el próximo año. La verdad es que triunfo, como tú decías, Roque, es muy merecido el de un Baeza que se impuso con contundencia ante un rival que puede ser directo por mantener la categoría al final de temporada. Dejamos aquí al conjunto baezano, al conjunto de la Ciudad Patrimonio, y vemos ahora qué ha pasado en Primera Andaluza Jaén durante este fin de semana. Y es que la tabla poco se ha movido en Primera Andaluza, ya que sigue una jornada más liderándola el Atlético Jaén, seguido por el Carolinense, el Tugia, Juego Limpio y el Iliturgi. Y pese a la derrota de este domingo, el Begíjar sube a la 5ª posición y cierra los puestos de playoff de ascenso. El partido del Úbeda Viva se suspendió a falta de 3 minutos por una tangana entre jugadores de ambos conjuntos. Un encuentro que en el momento de la suspensión perdía el conjunto ubetense por 1-3. El otro conjunto de nuestra comarca en la categoría, el Atlético Sabiote, también sufrió un nuevo tropiezo y cada vez ve más lejos la posibilidad de mantener la categoría. La verdad es que también complicada la situación del Atlético Sabiote si quiere mantenerse un año más en Primera Andaluza Jaén, pero como les decía al inicio, pues vemos en primer lugar la derrota, el duro golpe que recibió en el Estadio de los Juanitos el Begíjar Club de Fútbol frente al Club Deportivo Tugia. Pues el conjunto del Begíjar, el equipo de Álvaro Dela, que bueno, se vio sorprendido ayer ante un gran Tugia Juego Limpio, un conjunto que está tercero en la clasificación y por méritos propios, y que sorprendió a propios y extraños en el día de ayer ante una, bueno, se puede decir así, inesperada derrota del conjunto del Begíjar en casa. Esto fue lo que ocurrió porque el equipo de Álvaro Dela no salió bien al terreno de juego, no salió concentrado. Yo creo que hubo un exceso de confianza, teniendo en cuenta de que el conjunto del Begíjar Club de Fútbol ya había, bueno, pues ya había salido derrotado también allí en Tugia en el partido de ida por 3-1, pero esto no quiere decir nada porque fue un golpe de efecto del conjunto del Tugia, se la jugaba el todo por el todo para estar en la zona privilegiada, y el equipo de Álvaro Dela la verdad es que no salió bien, porque nada más comenzar llegaron en 2 minutos, llegaron 2 goles. En el primer minuto sería Tito Olivares, desde la frontal del área, empalmaba un disparo raso y colocado que sorprendía al guardameta del Begíjar, precisamente al portero Palacios, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar lo que podía haber sido, bueno, ese gol, ¿no? Pues 0-1 a favor del Tugia, Juego Limpio en el minuto 1 de partido, y Amiguito en el minuto 2, de nuevo, se había quedado el conjunto del Begíjar completamente, bueno, no sabían, le había caído muy mal ese gol y se habían quedado completamente estáticos, no sabían completamente cómo le había venido ese gol. Bueno, pues el conjunto del Tugia Juego Limpio amarraría completamente con otra jugada de contragolpe y hacía imposible de que Palacios evitase lo que hubiese sido ese disparo de Amiguito, pero al final subió el marcador 0-2 y en el minuto 2 de partido, la verdad las cosas se le pusieron cuesta arriba al conjunto de Álvaro Dela.
El técnico Salva Sánchez lo hizo muy bien, con una defensa muy adelantada, el equipo asfixiando completamente al Bexija en su terreno de juego, y fue completamente un varapalo, un descalabro del Bexija en casa, porque con este resultado prácticamente ya en el Ecuador de la primera parte, de nuevo AJ, en el 21 establecía el 0-3. El equipo del Bexija no supo reaccionar en ningún momento, se vio completamente sorprendido y desbordado por el juego visitante del equipo de Pear de Becerro, y al final la segunda parte fue un querer y no poder de los dos equipos y sobre todo del Bexija Club de Fútbol, que dio un golpe de efecto y deja descolgado completamente ya al Bexija, aunque esté ahí cuarto o quinto en la clasificación, pero los puntos son los que marcan la diferencia, y los cambios introducidos por Álvaro Udela no dieron completamente ningún resultado. Por lo tanto, victoria del equipo de Salva Sánchez, con un Surre que estuvo genial en la portería del Tugia, juego limpio, y la verdad es que enhorabuena a Artugia, y vamos a ver si el conjunto del Bexija le damos mucho ánimo para superar este trance, y la semana que viene vamos a ver si hay esperanza de conseguir victoria. Pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? Nada más que el dato, en 21 minutos le había marcado 3 goles el Tugia al Bexija, pero es que en 2 minutos le había metido 2 goles. ¿Cómo reaccionas ante Imposible. eso? La verdad es que el golpe a la moral de los jugadores, de verse el partido tan cuesta arriba en tan poco tiempo, pues yo creo que es lo que ha certificado al final el resultado de este encuentro, ¿no? Ese 0-3 que se llevaba el Club Deportivo Tugia frente a un Bexijar que no supo reaccionar En ningún y momento. que no tuvo tampoco capacidad de reacción ante 3 golpes en 20 minutos. Si es que la verdad es que es muy complicado levantar un partido que empieza tan mal. Que es mal. pequeño, Sí. que lo tienen más que estudiar el conjunto del Bexija, y no entiendo cómo un equipo visitante juega de esa forma y encima te gane. Porque tuvo que salir desconectado el Bexija, porque si no se explica los No, 2 goles en 2 minutos. La verdad es que para mí es exceso de confianza. es algo sorprendente, o salir, como decía yo, desconectados totalmente y Sí. pensando con la cabeza en otro sitio, que también pues todos tenemos Sí. vida más allá de ciertas cosas, ¿no? Efectivamente. Y aunque el partido quedó suspendido a falta de minutos, el partido del Úbeda Viva, pues virtualmente el Atlético Bailén está empatado a puntos con el Bexijar, disputando esa quinta plaza que cierra los puestos de playoff, porque al minuto 87 que se suspendió el partido iba ganando al Úbeda Viva por 1-3. Efectivamente, pero de momento, como está suspendido el partido, no le han sumado los puntos al Bailén, Correcto. que sería en estos momentos 33 puntos y el Úbeda se quedaría con 30, pero la situación que hay en estos momentos es, bueno, pues otra cosa parecida, porque en el primer tiempo el conjunto de Alfonso Moreno, pues fue un tropiezo completamente inesperado, porque lo hizo muy bien un primer tiempo, vamos, que fue completamente superior al conjunto del Bailén 1808, lo hizo muy bien el primer tiempo, fueron los que dominaron, llevaron el dominio del partido, trenzaron muy bien el juego por banda, una defensa muy bien con Rubio de central, es decir, que el equipo estuvo muy bien sentado en el campo, y además en 2 o 3 ocasiones llegaron con gran facilidad sobre el portal de Bailén 1808, llegaron muy bien, pero claro, el fútbol es que son contratiempos que nadie se espera, el juego que está desplegando está bien, pero el conjunto del Bailén muy bien sentado en el terreno de juego, a pesar de que el conjunto del Úbeda Viva pues se adelantó por mano de un defensor del conjunto del Bailén en el minuto 20, que Rubio estableció desde los 11 metros el penalti, lo lanzó Rubio y marcaría el 1-0, tranquilidad completamente en el Úbeda Viva, además con el jugador Andrés Marín, que ya lleva 11 goles, estuvo a punto de conseguir otro tanto, con un soberbio testarazo de cabeza que el guardameta del Bailén detuvo con gran dificultad. Tuvo también Cano, Álvaro, oportunidades claras de haber conseguido aumentar el marcador en el primer tiempo.
pero en la segunda parte más de lo mismo. Ya cambia completamente el decorado, parece ser que hay una relajación, no sabemos qué ocurre en ese momento, en ese periodo de tiempo, porque el conjunto del Recreativo de Bailén salió muy bien plantado, con una defensa muy adelantada, un juego muy bien vertical y por banda, y ahí estaba en el minuto 48 que la colegiada Carla Antúnez decreta pena máxima en contra del Úbeda. En el minuto 48 Queñete establece el empate a 1. A partir de ese momento el gol que hace completamente que el Úbeda desaparezca del partido, o ahí prácticamente los dejan en shock. Es decir, que él no sabe reaccionar ante ese gol visitante. Y a partir de ese momento llegan ya las protestas, los nervios, las incursiones y sobre todo, bueno, que llega y hay un derribo de Andrés dentro del área que la colegiada no pita. Bueno, muchas reclamaciones, pero claro, en todo ese nerviosismo y por querer ganar y por sacar partido adelante, llega completamente el conjunto del Bailén por mediación de un gran hombre como es Juanan, que a partir en 2 minutos prácticamente establece la victoria visitante del Bailén 1808. En el 74 y en el 77, en pleno desconcierto de la defensa del Úbeda Viva, marca 2 goles a favor del Bailén 1808, se sitúa en el 1-3, los grandes nervios afloran en los banquillos, protestas, demás, la colegiada Carla Antúnez le avisa a ambos banquillos que los nervios los dejen y que las protestas las dejen, que el juego que siga, pero se lía una tangana en la línea de banquillos por parte de los dos banquillos, y ahí llega un altercado enorme que a partir de ese momento la colegiada Carla Antúnez, minuto 87 de partido, decreta la suspensión del partido con ese resultado de 1-3. A partir de ese momento, tensión, nervios, incertidumbre en los dos equipos por querer seguir el partido, pero la colegiada decreta la suspensión del partido. Y ahora ya la Federación Jiennense de Fútbol, vamos a ver qué ocurre, porque esos 3 minutos, yo para mí creo que para 3 minutos creo que el partido lo van a dejar por cerrado. La verdad es que desplazarse para disputar 3 minutos de encuentro es un poco, pues qué vamos a decir, ¿no? La verdad es que es complicado que esos minutos finales del partido se disputen, a no ser que se fuera a añadir otros 10, vamos a decir, ¿no? Y ahora a ver por qué se originó, claro, y quién originó el altercado. Eso es lo que hay que ver ahora, coger las actas y a ver qué decide la Federación Jiennense, ¿no? Claro. Porque de ahí pues tiene más chicha de lo que puede parecer, sí. Porque como decíamos, si le dan el partido por ganado al Bailén, se mete con 33 puntos, empatado con el Bejíjar. El Úbeda Viva tiene 30 también, está peleando también por el playoff, sí. O sea que al final va a ser una decisión importante la que tome el comité. Si, como pinta todo, pues le da el partido por ganado al Bailén. No sé que haya parte de esos minutos de descuento y demás, pero es que no lo sé. Yo, sí, por ese escaso minuto de margen, para disputarse 3 minutos vemos muy complicado que hagan desplazarse a un equipo de Bailén, venir a Úbeda para jugar esos minutos de descuento, como decimos. Sanciones sí, pues seguro. Sanciones, pues puede ser que haya, ¿eh? Habrá que ver las actas, como decimos, porque no hay, la información que teníamos, no hay registro de expulsados, pero claro, posiblemente si terminó suspendiendo el partido, pues haya alguna que otra tarjeta por medio. Los motivos tienen que ser por algo cuando se suspende un partido, ¿eh? Correcto, la verdad es que tuvo que ser un incidente, pues por lo menos confuso, ¿no?, en el momento de decretarse, sí, la suspensión, como decimos, del encuentro. Y por último les hablamos del último conjunto de nuestra comarca en la categoría, del Atlético Sabiote, que este fin de semana se enfrentaba a uno de los gallitos de la categoría, como es Linares Deportivo B, y un partido que, pese
a caer derrotado, pues vendió cara a su piel el Sabiote. Sí, se desplazaba a Linares, a la ciudad minera de Linares, ante el Linares B, y buena imagen del conjunto del Atlético Sabiote en su visita a Linares, donde el conjunto linarense se impuso por 2-1, donde el equipo del Atlético Sabiote no tira la toalla, en cualquier parte, ya estamos viendo los resultados que está obteniendo últimamente, y bueno, decir de que por la mínima pues perdió en su visita a Linares 2-1. Sergio Granados para el conjunto del Linares B fue el que abrió el marcador en el minuto 10 de partido, y Rueda en el 28 establecía el 2-0, y con este resultado se iban al descanso, y el conjunto del Atlético Sabiote, por mediación de Raúl en los minutos finales del partido, en el minuto 82 establecía el definitivo 2-1. Hay que decir de que hubo dos expulsados por doble cartulina amarilla, que sería José Luis en el minuto 85 por parte del Linares B, y Franco por parte del Atlético Sabiote en el minuto 90. Buena imagen del Atlético Sabiote, pero sin premio final. La verdad, no, una pena. Un Atlético Sabiote que venimos diciéndolo, que le faltan los resultados, no el juego en muchas ocasiones, y por desgracia pues quedan menos jornadas, está a 9 de la salvación, se mantiene el Atlético Sabiote con 13 puntitos en lo que va de temporada, y o empiezan ya a llegar los resultados o lo va a tener muy difícil el conjunto sabioteño para mantener la categoría un año más. Y la verdad es que bueno, que como decimos, una pena porque no están llegando a los resultados cuando por imagen muchas veces pues pareciera que es otro equipo, está colocado en otra posición a la que le corresponde de la tabla. Y la próxima semana, pues si quieres ir adelantándonos los partidos tenemos un duelo de los próximos comarcal, conjuntos, pues cuando tenemos un duelo comarcal como es Atlético Sabiote Úbeda Viva, y el Inter de Jaén recibe al Bejiga, Club de Fútbol, con la incorporación últimamente en esta semana en el Inter de Jaén como técnico a Francisco Gómez Romero, el técnico que ha militado en el Cazorla, en el Úbeda Viva, en el Úbeda Club de Fútbol, en fin, y lo han cogido, y esta semana precisamente ha ganado en Andújar 0-1, es decir que la primera visita que ha tenido, el primer partido, ha ganado el conjunto del Inter de Jaén, y está intentando salir también de esa zona conflictiva que tiene el conjunto capitalino. Es decir, Inter de Jaén, Bejiga Club de Fútbol. Pues diametralmente opuestas, ¿no?, las situaciones de un conjunto y de otro. El Bejiga luchando por afianzarse en la zona de playoff, el Atlético Jaén el Inter de Jaén, perdón. La costumbre, hablamos más del Atlético que del Inter, la verdad, porque estamos en la parte alta de la tabla, intentando alejarse de esa posición de descenso. Y luego pues un derbi comarcal muy interesante, como siempre, ¿no?, entre el Atlético Sabiote y el Úbeda Viva, que veremos qué nos depara esa próxima jornada. Vamos a tomarnos unos minutitos antes de adentrarnos en los últimos grupos que componen nuestras competiciones de fútbol, y de ver un poquito de polideportivo, que ahora les contaremos de qué les vamos a hablar en el día de hoy. Pero como les digo, primero unos minutitos para la publicidad y enseguida volvemos aquí con más fútbol en Deportes 9. Hasta ahora. Y tras estos consejos publicitarios finalizamos el repaso a la actualidad futbolística en nuestra comarca, viendo qué ha pasado en Segunda Andaluza Jaén y los 3 grupos que componen esta categoría. Como les decía, tras disputarse este fin de semana la 18ª jornada en el grupo primero de Segunda Andaluza Jaén, el Atlético Jamilena continúa como líder de la categoría y ascendería de forma directa, seguido por el Real Jaén B, el Atlético Mengíbar, el Martos B y el Valdepeñas de Jaén, que cierra tras esta jornada las zonas de playoff de ascenso. Dejamos aquí el grupo primero y nos centramos en el grupo segundo, y es que en cuanto a este grupo, la clasificación continúa liderada por el Castellar-Ibero, seguido por el Quesada. Tercero se mantiene el Beas de Segura, el Jodar continúa cuarto y cierra los puestos de playoff el Mogón.
Si hablamos de los equipos de nuestra comarca en la categoría, el Torreperogil B continúa en la 6ª plaza, mientras que el RU continúa penúltimo. Comenzamos hablándoles del mejor clasificado de nuestros conjuntos en la comarca y de la victoria de este fin de semana del Club Deportivo Torreperogil frente al Quesada Club de Fútbol. Pues tenemos que comentar de que el Torreperogil, pues le ha hecho de que el Quesada Club de Fútbol no esté líder en la tabla de clasificación, porque ha ganado el Torreperogil B por 3-0 al Quesada. Un partido bastante bronco, sobre todo a última hora, con 3 expulsados. Se jugaba mucho el conjunto del Quesada y bueno, y esto ha hecho de que la victoria del Torreperogil sobre el Quesada haga de que el Castellar sea el líder, el nuevo líder en la clasificación. El Torreperogil, por mediación de Antonio Cazorla en el minuto 22 y Josema en el 38, establecía el 1 y el 2-0 para el conjunto de Jesús Ruiz, y con este resultado y un partido muy competitivo, dos equipos que se jugaban mucho y sobre todo el Quesada aún más, y un partido muy bonito que los dos equipos lucharon de verdad, ofrecieron un buen espectáculo. Y con este resultado de 2-0 se fueron al descanso el conjunto del Torreperogil, aumentó su ventaja en el marcador y por mediación de ese gran jugador que tienen, ese gran delantero que es Jesús Peñuela, que en cada partido, bueno, pues hace un 1 o 2 goles. La verdad es que es un gran artillero, un buen rematador, un gran killer dentro del área, y a partir de ese momento, en el minuto 68, Jesús Peñuela marcaba el 3-0, se llegaba a la recta final del choque, y ahí pues se producía una tangana final con 3 expulsados, precisamente Miguel Torres con roja directa por parte del equipo rojillo, del equipo del Torreperogil, que es un defensa, pues fue expulsado. También por parte visitante del Quesada fue expulsado José Ángel, también en el minuto 90, que es el portero suplente, y Cesilla en el 90, que es un delantero, también fue expulsado. Estos 3 jugadores fueron expulsados con rojas directas en el minuto 90, y la verdad que al final victoria del conjunto del Torreperogil sobre el Quesada, que lo bonito de todo esto fue el partido que ofrecieron tan bueno, tan excelente, muy competitivo, de un gran choque entre los dos, pero lo que empañó el partido fue las expulsiones de estos 3 jugadores. La verdad es que esa es la nota negativa, ¿no?, del triunfo del Torreperogil, que demuestra la cantera rojilla, el buen nivel que tienen, imponiéndose a uno de los conjuntos más fuertes de la categoría, como es el Quesada, sí. Como bien decías, que lo han apeado del primer puesto, gracias a esta victoria del Torreperogil, ¿no?, este triunfo, que mantiene todavía las ilusiones del filial rojillo por meterse en esos playoffs. Está solo 6 puntitos de disputar esas eliminatorias, y veremos de aquí a final de temporada si consigue meterse en la zona alta de la tabla un Torreperogil, que en el día de ayer, quitando esa nota, como bien decía Roque, negativa, pues yo creo que dio una muy buena imagen ante su afición. Y finalizamos el grupo segundo con el tropiezo del Club Deportivo RU frente al Castellar Ibero. Una goleada la que le endosó el Castellar Ibero al Club Deportivo RU, ni más ni menos que por 0-4. Sí, el equipo de Matías Sánchez Layo, el equipo del Castellar, aprovechó perfectamente ese partido que ya se conocía de antemano, disputado del Torreperogil ante el Quesada, y bueno, salieron completamente a superar al conjunto del Club Deportivo RU. En todo momento fueron superiores el conjunto del Castellar, y bueno, pues todo se fraguó perfectamente con ese gran gol de Espí en el minuto 20 por parte del Castellar. Con ese 0-1 se fueron al descanso. En la segunda parte ya 3 goles le llegaron, porque el conjunto del RU lo hizo muy bien, le jugó de tú a tú al conjunto del Castellar, pero fue muy superior el conjunto del Castellar en la segunda parte, donde ya el
se fraguó sobre todo lo que la victoria y la goleada. Sería Andrés en el 52, Miguel Ruiz en el 80 y Miguel Ruiz de nuevo en el 89. Los 2 goles del jugador ubetense Miguel Ruiz establecieron el 0-3 y el 0-4 definitivo, y por lo tanto 0-4 a favor del conjunto del Castellar, el equipo de Matías Sánchez Layo, en el estadio de San Blas. Club Deportivo Rus 0, Castellar 4. La verdad es que poca reacción tuvo un Club Deportivo Rus que continúa penúltimo, si no me equivoco, de la categoría, frente al líder de la tabla de esta liga, que la verdad es que un Castellar ibero que llegó con mucha solvencia y demostró por qué está dominando la tabla a día de hoy en este grupo segundo de Segunda Andaluza Jaén. Roque, si quieres adelantarnos los próximos partidos de estos 2 conjuntos, tanto del Torre Perojil como del Rus, pues hay un duelo en la cumbre muy bueno, que es nada más y nada menos que el Castellar ibero contra el Torre Perojil. Y el Reales recibe al Club Deportivo Rus. Pues veremos a ver. Los 2 colistas, con los 2 equipos que prácticamente están más en forma, junto con el Quesada. Pues veremos a ver si vuelve a ser juez, ¿no?, de esta grupo segundo el Torre Perojil la próxima jornada. Vamos a ver. Esta jornada la ha ganado al líder, apeándolo, a ver si vuelve a hacerlo a ver qué ocurre la ahora próxima. con el Castellar. Exactamente. Es muy complicado el partido este, ¿eh? Veremos a ver por dónde sale el filial rojillo la próxima jornada, y el Rus tiene una oportunidad el próximo fin de semana de conseguir un triunfo que también les vendría muy bien, nunca mejor dicho. Dejamos aquí el grupo segundo y vamos por último hablándoles de fútbol que ha pasado este fin de semana en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén. Como les decía, nos centramos en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén, categoría que cuenta con 3 conjuntos de nuestra comarca. Encabeza esta categoría el Jabal Quinto, a 4 se encuentra el Campillo del Río y está seguido en tercera posición por el Lopera. El Atlético Canena continúa una semana más cuarto y cierra los puestos de playoff el Urgabona. El Libros cae a la 7ª plaza y se encuentra a 4 de la zona de playoff de ascenso. El Lupión, por su parte, como ven ustedes, una semana más cierra la categoría como farolillo rojo, sumando solamente 2 puntos en lo que va de año. Comenzamos por el partido del Canena, un Canena que se mostró muy contundente este fin de semana y que se impuso con solvencia al Atlético Arjonilla. Efectivamente, en el Municipal de Canena, el conjunto de Baltasar Pollato no quería sorpresa, no quiso sorpresa y además jugó muy bien ante un conjunto como el Atlético Arjonilla. Partido muy disputado, muy bien llevado, pero siempre llevando la iniciativa y el dominio del conjunto del Canena Atlético. Un partido donde los primeros minutos se le puso bastante complicado al conjunto del Canena Atlético ante un Arjonilla que con los marcajes al hombre, un centro del campo muy bien posicionado, impedía en todo momento la llegada sobre el portal visitante. El equipo del Canena Atlético veía bastante dificultad para llegar con facilidad sobre el marco contrario, pero llegaba Rafa, uno de los destacados en el partido, y establecía el 1-0 en el minuto 29 al gran premio, sobre todo a la insistencia, al buen juego colectivo del conjunto del Canena Atlético, el equipo de Baltasar Pollato, que lo hizo extraordinariamente bien en el primer tiempo, pero fueron muy poquitos los goles que se marcaron en este periodo, cuando las oportunidades fueron como mínimo de 3 a 4 oportunidades clarísimas que tuvo el conjunto de Baltasar Pollato. El conjunto de la Arjonilla, con este gol encajado en el minuto 29 por mediación de Rafa, el delantero del conjunto del Canena Atlético, pues adelantó línea, estuvo a un paso de empatar el encuentro, no fue así, estuvo muy bien el conjunto del Canena Atlético, y en la segunda parte fue un devenir, ir y venir, sobre todo de juego vertical del conjunto del Canena Atlético. De nuevo Rafa establecía el segundo gol de la tarde, el segundo gol personal suyo,
en el 53 nada más de partido, 2-0, se ponían las cosas muy bien para el conjunto del Canena Atlético, el conjunto de la Arjonilla que abrió muchísimo las líneas intentando meterse en el partido, pero no fue así, porque de nuevo ese gran jugador que es Javi, por parte del Canena Atlético, establecía el 3-0 minuto 67 y cuando ya faltaba 15 minutos para llegar a la conclusión del encuentro, Anza, ese gran delantero que tiene el conjunto del Canena Atlético, de un zambombazo, un gran disparo desde la frontal del área, establecía el definitivo 4-0. Gran victoria contundente del conjunto del Canena Atlético ante el Atlético Arjonilla, que el equipo de Baltasar Poyato se mete completamente en la lucha por los primeros puestos. La verdad es que contundente victoria del Canena Atlético, que se mantiene una jornada más en los puestos altos de la tabla. Yo creo que es uno de los claros favoritos, ¿no?, a disputar esos puestos de playoff. Luego veremos cómo se desarrollan esas eliminatorias. Queda todavía mucho por decir, pero sí destacar que la igualdad, ¿no?, que está teniendo este grupo tercero, y es que están 3-4 equipos en muy pocos puntos. Están primero y segundo, y luego tercero, cuarto, quinto y sexto están metidos en una maraña que no sé si son 3-4 puntos lo que tienen entre el tercero y el sexto, sí, lo que demuestra la igualdad, ¿no?, de esta categoría, y en una pelea en la que se encuentra también el siguiente equipo del que la vamos a hablar, que es el Ibrox, que está en ese ramillete de equipos muy cerquita de disputar los puestos de playoff, y un Ibrox que este fin de semana se dio un homenaje a costas de otro conjunto de nuestra comarca, como es el Lupión Atlético. Efectivamente, el conjunto del Ibrox le hizo un 6-0, como si fuese tenis, 6-0 ante el Lupión. Entre vecinos, prácticamente el conjunto del Lupión se vio completamente desbordado, se vio completamente superado por un Ibrox que prácticamente el equipo de Guille Vilche hizo un gran partido con facilidad, sobre todo con 4 goles en el primer tiempo. La verdad es que el conjunto del Ibrox Club de Fútbol, bueno, pues no quería sorpresa, lo hizo muy bien desde un principio y en el primer tiempo amarró completamente la victoria. Sería Juanca en el 25 establecía el 1-0 y en el 29 Jota establecía el 2-0, de nuevo Jota en el 37 marcaba el 3-0 y se fueron al descanso con ese gran gol de Iván Calvo en el 45 para establecer el 4-0. 4-0 el conjunto del Ibrox Club de Fútbol ante el Lupión, y ya en la segunda parte el equipo de Guille Vilche hizo una serie de cambios prácticamente con la victoria completamente asegurada, pues, y la facilidad que estaban teniendo en el juego en el primer tiempo, pues el conjunto del Ibrox Club de Fútbol, por mediación de Mateo, en la recta final del partido, en el 83 establecía el 5-0 y de nuevo Yassine, otro jugador nuevo que el Ibrox Club de Fútbol puso en liza, y en el 88 establecía el definitivo 6-0. La verdad es que una victoria fácil, contundente para el conjunto de Guille Vilche y Ángel Gálvez, y a la espera a ver qué pasa en el próximo encuentro. Veremos a ver las próximas jornadas que le deparan a un Ibrox que lleva disputando la zona alta toda la temporada, que lleva todo el año metido en esa pelea por los playoffs. Actualmente se encuentra solo 4 puntitos, ¿no?, de esa zona de privilegio, y veremos a ver, ¿no?, de aquí a final de temporada sabemos que van a dar la cara y que van a seguir luchando por meterse hasta final en esos puestos, como les decía, de eliminatoria, para batirse el cobre con el resto de conjuntos que quieren el ascenso y que quieren volver a Primera Andaluza Jaén. Veremos que nos deparan los próximos encuentros, que sí, como bien hacíamos anteriormente, pues bueno, pues, lo que adelántanos. Otro partido entre vecinos, se puede decir así, en la comarca, porque el Lupión recibe al Canena Atlético. Totalmente. Y el Guarromán, ojo a este partido, muy complicado. El Guarromán recibe al Ibrox Club de Fútbol, un partido muy complicado entre dos equipos que se conocen muy bien y se llevan muy bien, pero la verdad es que la lucha en Guarromán va a ser muy complicada para los dos equipos. Pues veremos a ver, a priori partido fácil para el Canena, a priori, porque luego hay que disputarlo y no se puede ir confiado como
Veíamos antes cómo salió el Bejíjar, ¿no? A jugar su partido de este domingo en Los Juanitos y en solo 2 minutos le hacían 2 goles. Si sales sin concentración a un campo de fútbol, al final lo pagas. Así que, pues desde aquí este aviso a navegantes, ¿no? Que el Canena, aunque a priori es claro favorito, pues que no salga relajado contra un Lupión que está todavía por conseguir su primera victoria de la temporada. A ver, esperemos que no sea contra el Canena, que está jugándose, ¿no? La zona alta y esos playoffs, y luego pues Libros, que tiene también un desplazamiento muy complicado el próximo fin de semana, también en esa pelea por meterse de lleno en los puestos de playoff. Ahora sí, con esto terminamos nuestro repaso a la actualidad futbolística en nuestra comarca. Le hemos hablado al inicio de ciclismo, que yo creo que es el claro protagonista de este fin de semana, de esta semana en nuestra tierra. Nos hemos centrado también en el fútbol y hoy, como novedad, pues vamos a hablarles también de billar. Y es que hace unos días me decía Roque, me han vuelto a mandar el correo este muchacho. De Málaga. Exactamente. Precisamente nos ven. Que me lo había dicho y lo teníamos guardado porque, como bien ustedes saben, pues la semana pasada por la lluvia al final preferimos no desplazarnos, no coger, que Roque no cogiera el coche. Nosotros se habían suspendido todas las competiciones de fútbol, los demás deportes tampoco, muchos partidos no se habían disputado y no hicimos la semana pasada programa, pues algo que nos ha afectado a todos, que al final es preferible no desplazarse y las autoridades consideraron que no se disputaran esos partidos, esos encuentros del fin de semana para evitar riesgos, y yo creo que es una decisión pues que se ha mostrado sabia, ¿no? Así no nos jugamos que haya un mal aire que te vuelque un autobús con mucha gente dentro, y aunque eso, como decía, pues no pudimos hacerlo, pues esta noticia la dejamos guardadita, la dejamos en el cajón para poder traérsela hoy y hablarle de Carlos Albert, el villarense ubetense, que la verdad es que es un jugador que vuelve a la élite española tras muchos años alejado de este deporte. Como ven ustedes en las imágenes, pues ahí vemos algunos de los trucos con los que puede deleitar a los aficionados a este deporte, como decía el villarista ubetense Carlos Albert. Disputando el Campeonato de España en Madrid. Y es que lo va a disputar. Este deportista pues ha confirmado esta temporada su regreso definitivo a la primera línea competitiva. Tras un paréntesis de 8 años alejado de las mesas, el jugador ha logrado retomar el nivel que en 2015 le llevó a alcanzar la 7ª posición en el Mundial de la BCA. Billar Congress of America en Las Vegas, una de las citas más prestigiosas de la modalidad de pool bar table. Tras su retirada en 2015, como decía, motivada en parte por las restricciones federativas que afectaron a varios jugadores profesionales en España, Albert reapareció en el circuito el pasado año. Aunque en su primera temporada de regreso mostró destellos de su calidad, fue en la última prueba de la Copa de España en Dos Hermanas donde rozó el éxito, finalizando en los cuartos de final. En la presente campaña, el jugador ha dado un paso firme en la Copa de España de la Real Federación Española de Billar, logrando alcanzar las semifinales en la primera prueba del calendario. Este resultado tiene una carga emocional significativa para el deportista, quien ha dedicado su éxito a la memoria de su padre, fallecido en el pasado mes de julio. La regularidad de Carlos Albert se refleja en las clasificaciones actuales. En el ámbito nacional ocupa la 3ª posición del ranking de la Copa de España Red. Su rendimiento es todavía más notable en el circuito regional, donde lidera el ranking andaluz shooter. De las 6 primeras pruebas disputadas hasta la fecha en el cuadro, que cuenta con 160 participantes, el ubetense ha logrado la victoria en 4 de ellas. Con la mirada puesta en el medio plazo, Albert ya planifica su salto a la escena internacional con el objetivo de participar en el circuito Matchroom a partir de 2027. Pese a los éxitos deportivos, el jugador compagina actualmente la competición con la búsqueda de una estabilidad laboral que le permita profesionalizar plenamente su actividad. Su meta final, como nos decía él en el comunicado que nos mandó a esta redacción, sigue siendo posicionarse entre los mejores especialistas de pool a nivel mundial, basando su progresión en el trabajo constante y la regularidad en el circuito profesional.
Tras este repaso al mundo del billar, a esta gran noticia, la vuelta al primer nivel del ubetense Carlos Albert, como bien decía Roque, la verdad es que, como decimos semana tras semana, pues las noticias que nos van llegando a nosotros nos encanta hacernos eco de ellas. Por ahí, si nuestro compañero Manolo puede avanzar unos minutillos, pues podemos ver el podio. Al final, aquí la recogida de premios, ese homenaje a su padre, como decíamos, del jugador ubetense que vuelve al primer nivel del billar a nivel nacional y que se posiciona o que quiere posicionarse como un referente a nivel internacional. Desde aquí, pues que más que desearle mucha suerte, ojalá consiga sus objetivos y veremos hasta dónde llega este ubetense que, como bien decía... Hijo de un gran cirujano en Úbeda, que murió precisamente este verano en julio. En julio, la verdad es que pues desde aquí un afectuoso saludo y recuerdo, como decía Roque, para este hombre y su familia. Y nada, ahora sí, hasta aquí nuestro repaso a la actualidad deportiva en nuestra comarca. Hoy el protagonista, el claro protagonista, como decíamos al inicio, era el ciclismo. Era una prueba que en sus 5 ediciones pues se ha consolidado como una de las más destacadas a nivel nacional y que sigue muchísima gente a nivel internacional. Y por último, tras el repaso al fútbol, pues esta pequeña nota de billar, que esperemos que Carlos Albert nos siga haciendo llegar su progreso en el circuito andaluz y nacional, y desde aquí pues nos haremos eco, como siempre nos gusta recalcar, pues como nos gusta, de toda la actualidad, de todo el deporte en nuestra comarca. Para ello, como saben, tienen nuestro correo electrónico deportes@nueveloloma.tv, que si quieren hacernos llegar cualquier información relativa al deporte de nuestros deportistas, ahí tienen esta plataforma y nosotros encantados nos haremos eco siempre que esté en nuestra mano de toda la actualidad deportiva. Así que ahora sí, Roque, muchas gracias una semana más por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Paco, y gracias a todos los televidentes que tenemos. Pues la verdad que sí, que sin ustedes este programa no se saldría adelante. Y como bien dice Roque, pues muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo lunes aquí en Deportes 9 con más deporte y con más actualidad deportiva. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.